Buenos días, hermanas. Hoy vamos a hablar de uno de los capítulos más controversiales de la Biblia. He estado estudiando toda la semana muchas opiniones acerca de este relato y vamos a ver qué sucedió. Primeramente hagamos un pequeño resumen de este capítulo 28 de Primera de Samuel, que comienza narrándonos cómo los filisteos se reúnen para pelear con Israel y David y sus hombres están con ellos. Samuel ya había muerto, ¿verdad? El rey Saúl había echado fuera a todos los encantadores y a los adivinos. Pero cuando Saúl vio juntarse a los filisteos le dio muchísimo miedo y trató de consultar con Dios, pero Dios no le quiso contestar. En el versículo 6 nos dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces él en su desesperación le pidió a sus criados que le buscaran una adivina. Y disfrazado fue a consultarla y a pedirle que le trajera a Samuel, que ya había muerto. Entonces vemos después que un personaje se le aparece de manera sobrenatural y Saúl piensa que es Samuel, y le dice que va a morir al siguiente día, él y sus hijos, y que Dios le quitó el reinado para dárselo a David y que Dios lo consideraba su enemigo. Entonces Saúl cae al suelo con este mensaje y la adivina trata de consolarlo dándole de comer, y al final pues él se va resignado. Saúl, mis hermanas, pudo haber tenido una tremenda historia porque era pues el rey de Israel, era el ungido de Jehová. Pero hemos visto en los capítulos pasados cómo fue desobedeciendo a Dios hasta que Dios se arrepintió de haberlo ungido como rey. Y después de esto la vida de Saúl se fue yendo para abajo. Y aquí vemos un ejemplo más de cómo del corazón desobediente Dios se aparta. Dios quita su apoyo. La Biblia nos enseña de grandes hombres o personas que sufrieron las duras consecuencias de ser desobedientes. Por ejemplo, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Sansón perdió no solamente la fuerza, sino también perdió su vida. La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Y Saúl perdió el reino que Dios le había dado. Y aquí podemos reflexionar que para poder ser bendecidos con la presencia del Señor en nuestras vidas, para poder recibir esas promesas que se encuentran en su palabra, necesitamos vivir una vida de obediencia y arrepentimiento constante. Es la única manera de que Dios puede usarnos y guiarnos con su Santo Espíritu. Lo mejor es tener una conciencia continua de que Dios nos ve todo lo que hacemos y lo que pensamos. El Salmo 139 nos dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Siempre que violamos la ley de Dios, siempre que nos apartamos de su voluntad, escogemos el camino del sufrimiento. Porque el pecado tarde o temprano nos trae sufrimiento, porque la palabra dice que la paga del pecado siempre es la muerte, y la palabra muerte significa separación. Siempre que pecamos nos separamos de Dios. Al separarnos de Dios perdemos la dirección, perdemos la guía, perdemos su fortaleza. El pecado hace como un abismo entre Dios y nosotras. Entonces lo mejor es vivir un continuo arrepentimiento. Dios nos dice que Él se enoja cuando pecamos. En la Biblia se conoce como la ira de Dios. Zacarías 1:2 dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Hoy tenemos una buena oportunidad de pedirle al Señor que examine nuestros corazones si en algo estamos fallando. Que yo creo que todos los días cometemos alguna falta porque pues somos imperfectas, ¿verdad? Pero su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Al principio les comentaba que este es uno de los pasajes más controversiales de la Biblia, ya que algunos comentaristas opinan que fue Samuel el que se le apareció a Saúl con la ayuda de la divina, y otros dicen que no fue Samuel, y hay diferentes opiniones acerca de esto. Pero nuestra postura yo creo que es muy clara, ¿verdad? No creemos que Samuel fue quien realmente apareció en este pasaje, y vamos a ver 3 razones por las cuales no pudo haber sido Samuel. En primer lugar, Satanás y los demonios son especialistas en tomar apariencias para engañar a las personas, como nos dice 2 Corintios 11:14. En segundo lugar, Dios no usaría un medio tan satánico como la adivinación para hablarle a alguien. Ya antes no le quiso hablar a Saúl en los versículos 6 y 7, así que no tiene lógica que no quiso hablar con Saúl por medio de sus profetas y después sí hablar por medio de la divina. Dios no pudo haber usado una divina porque esto estaba prohibido al pueblo de Israel, como vemos en Deuteronomio 18 del 10 al 12, que dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y en tercer lugar tenemos a Primera de Crónicas 10, del 13 al 14. Ahí se nos dice, entre otros motivos, por qué murió Saúl. Dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Es una nota triste cuando una practicante del ocultismo consuela al rey de Israel, pero pues los dos eran del mismo tipo, cada uno vivía en rebelión a Dios y ambos estaban bajo el juicio de Dios. Al final la cena que comió Saúl esa noche pues fue la última comida de un hombre condenado a muerte. Por último, Saúl dejó este extraño encuentro resignado con su destino. Así que, hermanos, vamos a orar para despedirnos y pedirle al Señor que nos ayude, aunque nunca pasemos por lo que pasó Saúl, que su presencia nunca se aparte de nosotras a causa de rebelión. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la dirección que traen tus mandatos y consejos a nuestras vidas, Señor. Gracias por este mensaje tan claro de que tú nos pides que para acercarnos más a ti, que para contar con tu presencia y tu guía necesitamos entregarnos completamente. Perdónanos, Señor, nuestras faltas. Escudriña nuestros corazones en esta hora. Déjanos saber si hay algún área de nuestra vida que necesita arrepentimiento. Si en algo te estamos desobedeciendo, Señor, ayúdanos a hacer una entrega completa de nuestras vidas y caminar contigo diariamente, Señor, y así vivir para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.